Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Es un honor para nosotros tener el ministerio de Tía Linda, tener a su equipo con nosotros. Vamos a tener aproximadamente 10 sesiones de capacitación con ellos en cuanto a entender la generación alfa, alcanzarla y formarla espiritualmente. Entonces, el ministerio de Tía Linda es un ministerio de muchísima experiencia, muchos años de experiencia, especialmente en Latinoamérica, y tenemos y vamos a tener parte de su equipo en esta capacitación. Entonces, vamos a orar y les vamos a dar lugar a ella. Señor amado, gracias por esta oportunidad tan linda, gracias por el ministerio de Tía Linda, gracias por su equipo, Señor, gracias por Yariela, por Laura, Señor. Gracias por Linda y sus familias. Gracias por la salud y por la protección, la provisión, la dirección que tú les das a cada una de ellas y a sus familias, en su ministerio, en cada país donde ellas están, Señor, y a donde ellas van. Padre, pedimos que en este tiempo, en comprensión de los tiempos, que seamos atentos, que entendamos y que podamos practicar, Señor. Padre, que tu palabra, esta capacitación que guarda en nuestros corazones, Señor, y que podamos ganar esta generación y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les damos la bienvenida. Hace unos cuantos años, ya bastantes, nosotros comenzamos un ministerio. Yari fue, no sé cómo decirlo, porque Lali ha sido parte desde el principio también, era parte del rebaño que mi esposo y yo, nosotros pastoreamos en Costa Rica. Yari fue invitada, llegó casi por accidente y nosotros empezamos a caminar en un ministerio para llegar a la niñez de nuestro mundo. Tía Linda Ministries, el ministerio de Tía Linda, tiene como base parte de lo que hicimos hace muchos años en un programa de radio que se llama Momentos Alegres con Tía Linda, y eventos evangelísticos con el pastor, con el evangelista Alberto Motesi y también con el hermano Pablo. Ya estoy hablando de qué tanta edad tengo yo. Yo jovencitica, llegando a El Salvador para tener 2 semanas, imagínense, con 500 a 600 niños. Dios mío, qué aprendizaje. Pero estas chicas, estas mujeres de valor y de comprensión y de mucha educación, Yariela, Miranda, Laura, que decimos Lali, Herrera, son parte del ministerio y nosotros llegamos más que todo a situaciones donde hay escasez de recursos, donde hay escasez de enseñanza. Llegamos a las etnias, llegamos a lugares en las ciudades donde la gente no quiere entrar. Llegamos para ayudar a las iglesitas, para que puedan ellos también tener un ministerio hacia los niños que en verdad abunde, que haga algo de diferencia en nuestro mundo y llevar a muchos niños a Jesucristo. Así que tenemos dos partes. Nosotros tenemos los evangelismos. Nosotros tenemos también las capacitaciones. Capacitamos y enseñamos el cómo hacer el evangelio de Cristo Jesús a los niños. Es más o menos muy mal preparado, pero Dios sabe que quiero decir. Lali y Yari son parte de mi corazón y hablan, cuando ellas hablan lo que diría yo y mejor. Es un privilegio estar en comprensión de los tiempos. Somos Ministerios Tía Linda, somos un equipo que estamos en diferentes países y tenemos el privilegio, pues, de servir a las generaciones y al equipo de liderazgo de iglesias locales que están interesados en entrenarse y alcanzar la siguiente generación. Durante este tiempo vamos a estar trabajando sobre alcanzando la generación alfa.
Y es muy importante porque pues cada una de las generaciones tiene un cierto tipo de nombre. Lo que sí es cierto es que el reto para todos nosotros es alcanzarlos para Cristo y que puedan ellos ser hombres y mujeres que amen al Señor Jesús con todo su corazón. Entonces creo que este reto nos involucra a cada uno de nosotros y es lo que queremos contribuir para que ustedes puedan tener pues herramientas en sus manos, pero para aprender juntos. Porque si algo es cierto que cada vez que uno expone, también está aprendiendo para poder ayudar a las otras personas pues que tenemos a nuestra responsabilidad y por supuesto a los pequeños, ¿verdad? Vamos a estar trabajando como conociéndolos, llevando a los niños a Cristo, vamos a hablar de nuestra responsabilidad también y vamos a estar enfatizando más que todo en eso, en conocerlos y en poder alcanzarlos y hacer un trabajo bastante efectivo. Hay un versículo bíblico que quisiera compartir antes de introducir a nuestra compañera, a Laura, que va a estar llevando esta primera capacitación y habla en el libro de Isaías 44:3, que es una promesa para nosotros en este tiempo. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Recordemos algo fundamental en este tiempo de clases, y es que Dios es Dios de las generaciones. Nuestra responsabilidad involucra creer en las promesas que Él va a derramar agua sobre el sequedal y ser parte también de los que lleven esa agua a la siguiente generación. Eso es algo que tenemos que recordar. Entonces, vamos en este tiempo a iniciar conociendo la generación alfa, que es parte de lo que Laura va a compartir en esta mañana. Así que pues aprendamos, disfrutemos, tengamos material en mano, lápiz, escritura, para poder estar listos para tener todo lo necesario y tomar todos los apuntes necesarios. Así que Dios les bendiga y disfrutemos esta primera clase. Bendiciones. Muy buenos días y cuando nos estén escuchando, qué bueno que está usted preparándose, capacitándose y qué bueno que está usted aquí para entender un poco más sobre esta generación alfa que tenemos hoy entre nosotros y algunos de ellos ya han estado bastante tiempo con nosotros, son parte de las iglesias, son parte de las familias y son parte de todo este mundo que tenemos hoy a nuestro alcance. ¿Han notado ustedes que los niños de hoy en día son un poquito diferentes a los de antes? ¿Tiene usted niños cerca? Que uno dice, como que algo está pasando aquí, ¿verdad? Yo soy maestra, tengo varios años de ser maestra y uno dice, estos niños que entraron a primer grado no se me parecen a otros niños que yo he enseñado en años atrás. Entonces, realmente podemos ver que es una generación diferente, que ha cambiado ya un chip en nuestros chicos y ahora los niños son distintos, porque cada vez tenemos generaciones que van cambiando de acuerdo a acontecimientos que pasan en el mundo, de acuerdo a movimientos tanto mundiales como de nosotros como iglesia, de tecnología y diferentes situaciones nos hacen que cada cierto tiempo, porque no siempre es el mismo, las generaciones cambien y tengan características distintas. Así que hoy queremos hacer un enfoque en la generación que estamos, pero me gustaría iniciar con un versículo que está en Lamentaciones 5:19. Dice, pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Y eso es lo que estamos enfocando hoy. Cada generación debe conocer al Señor como su Dios, su Rey, su Señor. Y es nuestro trabajo como la Iglesia de Cristo llegar a que cada generación sepa quién es su Señor. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Y el plan de Dios y el propósito de Dios sigue vigente con esta generación también. Y las bondades de Dios y la salvación de Dios está vigente para nuestra generación. Así que no importa la generación que sea, debe conocer al Señor y por eso es que ahora y en estos meses queremos meternos de lleno a hablar a esta nueva generación, porque cada generación es un regalo de Dios. Los hijos que han nacido en este tiempo son regalos de Dios para nosotros. Así que queremos entenderlos, queremos conocer más de ellos, queremos capacitarnos y queremos poder llevarlos al Señor de la mejor manera. Han habido varias generaciones y posiblemente usted vea la imagen
y se identifique y yo diga, mire, yo estoy como por esa generación y ya yo me veo que ya pasé varias generaciones, pero así pasa el tiempo de rápido. El problema es que a veces en la iglesia se nos olvida y no pasamos, nos estancamos en una generación y aunque ya han pasado 4 generaciones, seguimos haciendo el trabajo como si estuviéramos educando niños de baby boomers, como si estuviéramos discipulando niños de la generación X o mileniales, pero no, las generaciones han pasado y nosotros tenemos que ir viendo que las cosas han cambiado y cómo son nuestros niños hoy en día. La última generación que tenemos es estos alfas. Ya no estamos enseñando millennials, ya no estamos enseñando generación Z. Muchas veces todavía seguimos hablando de generación de Z cuando nos referimos a ministerios de niños y jóvenes. Y ya les tengo una noticia, ya no son ni niños ni jóvenes, ya son jóvenes adultos. Ahora lo que tenemos en nuestros niños y preadolescentes es la generación alfa o generación touch. ¿Saben por qué es touch? Porque viene de que están tocando la pantalla, de que ellos nacieron de una vez scrolleando, de una vez pasando. Nuestros chicos que son la generación del nuevo milenio, la generación alfa, está viniendo a, bueno, a cambiar muchísimas cosas que teníamos porque ellos ya nacieron bajo otra mentalidad y bajo otros paradigmas del pensamiento, de la tecnología, de la sociedad. Para ellos hay muchas estructuras que nosotros como adultos tenemos que ellos ya no la tienen y hoy eso es lo que queremos enfocar un poco y ver un poquito también entonces cuáles son las ventajas y cuáles son las debilidades o áreas en las que necesitamos ayudarles como generación para que alcancen su potencial, el potencial que Dios tiene para ellos. Entonces, es hora de que nosotros despertemos y digamos, estamos ante una nueva generación. Necesitamos hacer las cosas diferentes. No podemos seguir trabajando como si todavía estuviéramos trabajando con antiguas generaciones. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver muchas características que esta generación tiene y si nos aprovechamos de esas características, vamos a ser bien intencionales y bien eficientes en el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, que es llevar el evangelio, discipularles y que crezcan siendo lo que Dios tiene preparado para ellos. Entonces, todos nuestros preadolescentes y niños ya son alfa. Veamos un poquito de las características de la generación alfa. Son los chicos que han nacido a partir del 2010 y aproximadamente se calcula que va a ser la generación hasta el 2025, aunque todavía no se tiene fecha exacta. Las generaciones también no van por fechas exactas porque depende también de varios movimientos sociales. Por ejemplo, normalmente en lo que es América Latina, empezamos un poco después de países que son más desarrollados, algunas áreas que caracterizan a cada generación. Entonces, los años no son completamente exactos, son estimados. Se calcula que esta generación alfa va a llegar a ser el 18% de la población mundial. O sea que si aprovechamos nuestro tiempo ahorita, pronto cuando ellos sean ese 18% de la población mundial, vamos a llevar un montón adelantado, llevando el evangelio y formando discípulos de Cristo. Aproximadamente nacen 2.5 millones cada semana. Otra vez volvimos a aumentar las tasas de natalidad, así que tenemos una gran generación a quien llegar y una gran generación con quien trabajar. Por eso nos dice Jesús en Juan 4:35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Nuestra generación alfa no está muy pequeña, no está empezando, ya es hora de que nosotros levantemos la mirada y podamos cosechar a esta generación. Ya ellos están listos para conocer la bondad de Dios, ellos están listos para recibir su amor.
Ellos están listos ya para poner la fe en Jesús como su Salvador y ellos están listos para tomar decisiones por Cristo. Entonces, no esperemos a que esta generación se nos haga preadolescentes, no esperemos a ver qué decir, qué raros que eran estos niños y ya se me fueron de la escuela dominical, ya se me salieron de la escuela y ahora ya van al colegio. Más bien nosotros pongamos la mirada en esta cosecha desde ahora. Ya están listos, ¿para qué? Para ser discipulados en nuestras aulas, ser discipulados por medio de la iglesia en general y ser discipulados por medio de las familias. Es una cosecha que está apenas para ser recogida. Así que veamos algunas de las características de esta generación. Vamos a tocar varios puntos para ir viendo cuáles fortalezas tienen y cuáles son las dificultades que enfrentan como generación. Es una generación que quiere influenciar. A su corta edad ya ellos toman posturas sobre temas determinantes. Usted ya oye niños hablando del reciclaje, hablando de que ellos creen en esto o no creen en esto, de que se les mete una idea y ellos dicen, es así, porque son generaciones que crecieron con la influencia y saben que se puede tomar una decisión y seguir un camino. Nuestras generaciones pasadas eran más dadas a seguir influencers. Estas nuevas generaciones no, ellos quieren ser los influencers. Ellos quieren ser los que digan algo y alguien le dé like. Ellos quieren ser los que aporten y alguien le apoye por detrás. Entonces son niños que están dispuestos a tener convicciones y eso es algo muy importante. Cuando usted piense en los niños y preadolescentes que tiene a su alrededor, tome en cuenta eso. Antes nos dejábamos moldear más por lo que decían los papás, por lo que nos decían los maestros y teníamos miedo tal vez un poco a ir en contra, teníamos una sensación de autoridad diferente. Nuestros niños hoy en día tienen mayores convicciones y están listos a decir, yo creo en esto, yo sé que esto es así, yo quiero que me escuchen hablando de lo que yo creo, porque es lo que se ha movido en forma de influencia. Ellos quieren ser escuchados sobre lo que creen que es importante para ellos. Y eso nos abre una ventana de oportunidad gigante para que nuestros niños tengan sus convicciones puestas en Cristo, para que el Espíritu Santo trabaje moldeando sus corazones y ellos puedan ser esos influenciadores que se necesita en sus familias y en sus escuelas a decir, yo creo en Dios, yo sigo sus caminos y yo voy a trabajar en eso. Entonces, veamos las características y empecemos por la tecnología. Normalmente nuestros chicos están consumiendo tecnología. Yo lo vi aquí, es un promedio porque algunos tienen más, pero entre 5 casi 6 horas en programas de series, programas, 3 horas y media aproximadamente en lo que son pantallas de dispositivos, sean celulares o tablets, y 2 horas casi de lo que son videojuegos. Es un promedio, pero si sumamos todo eso, son bastantes horas que nuestros chicos están frente a una pantalla. Se dice que el 40% al menos de la generación alfa tiene acceso al Internet desde ya, un acceso libre en la mayoría de los casos. Y hay lugares donde nosotros sabemos que este porcentaje sube y es casi el 90%, y hay otros donde sabemos que por el tipo de zona, ¿verdad? También no hay tanto acceso. Entonces, esto es un promedio de cómo está viniendo esta generación. El 72% recibe un dispositivo electrónico para distraerse. Dirán algunos, yo me acuerdo que íbamos a jugar a la calle con nuestros amiguitos, yo me acuerdo jugar escondido, pero para estos chicos lo que tienen en su recurso es un dispositivo y generalmente este dispositivo es mediante Internet. La mayoría de los dispositivos están conectados directamente al Internet y no funcionan offline, solo online. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas en la tecnología?
pues que son nativos digitales. Ellos ya nacieron con la tecnología. Para usted, cualquier chiquito te agarra un celular, lo desbloquea, le abre, le saca, lo mete, ellos ya lo traen innato. Ahora, eso es una ventaja, claro que sí, porque lo podemos aprovechar en algunas áreas. Pero ¿qué se les pone a ellos de dificultad en esta área? Primero que se desvinculan de la realidad, tienen dificultad para desvincular lo que es realidad y lo que es virtualidad. Se forma un momento en donde nuestra mente tiene dificultad en eso, por eso si usted ve una película de suspenso, usted se pone tenso, porque su mente está tomando eso que está recibiendo. Y ahora imagínese para nuestros chicos que la mayoría de su interacción está haciendo por medio de la virtualidad, tienen mayor dificultad para desvincular eso y separarlo. Para ellos, sus amigos en línea es lo mismo que sus amigos en la escuela. Para ellos no hay una separación y una división. Les cuesta mucho lo que es ese límite entre lo real, lo digital, pero también entre lo privado y lo público. Llegan a un punto en donde no saben realmente qué sí es público y qué debería ser privado, porque están exponiendo sus vidas y están relacionándose con todo este tipo de influencers que les lleva a exponer su día a día, a exponer todo lo que es privado y todo lo que ellos llevan en su diario vivir. Y también tienen una huella digital de multipersonalidad. ¿Qué nos hace esto? No, que yo en el Instagram soy de una manera. Yo en el Facebook puedo hablar de tal y tal cosa. Pero si es en X, sí podemos ofender a todo mundo porque ahí es pero tratar a todo mundo y decirle las verdades. En mi videojuego yo actúo de esta manera. Y si todos dicen malas palabras, yo también digo malas palabras. Entonces eso les lleva a que ellos realmente tengan dificultad en formarse quiénes son y tengan esa personalidad más difusa y realmente estén cambiando de un lugar a otro de acuerdo a su ambiente sin poder formar quiénes son. En especial porque cambian de amigos a veces mientras cambian de red social, de juego, de ambiente en línea. Sobre las conexiones con la tecnología, entonces es importante que mientras vamos viendo las dificultades, usted pueda ir tomando nota para decir en qué áreas tengo que ir ayudando a los chicos que tengo cerca mío. Estamos viendo que esa es la dificultad que tienen, entonces cómo nosotros llegamos a esa dificultad y les ayudamos a diferenciar esa verdad de eso irreal. ¿Cómo les ayudamos a diferenciar que realmente no todo el que te habla en línea es otro amiguito y es otro niño y no todo lo que te dicen es cierto? ¿Cómo los llevamos a ellos a diferenciar esa parte? Otra de las áreas en cuanto a las conexiones, ellos tienen una fortaleza y es que están constantemente conectados a la red. Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus amigos y sus familias. Para ellos es muy sencillo comunicarse de esa manera. De hecho, usted le escribe algo, le va a mandar un audio. De una vez, le va a contar ahí por un audio lo que necesita decir. Es una fortaleza que nos puede ayudar. Nos puede ayudar en cuanto a la parte de discipulado. Pero ¿qué dificultad tienen? Tienen dificultad para establecer relaciones con las personas cercanas. Se dice que esta generación es la generación que tiene al mundo más cerca, pero a sus seres amados más lejos. ¿Por qué? Porque tanta interacción en la parte virtual les lleva a tener dificultad y no saber cómo interactuar. Porque no es solamente la parte de los dispositivos, es que también hay otras características que se unen. Por ejemplo, ahora hay muchos niños que son hijos únicos o son hijos únicos durante muchos años y pasan de la escuela y de la escuela salen a una clase extracurricular y de la clase extracurricular llegan con la señora que los cuida y ellos se van desvinculando de esas relaciones y esas conexiones sociales y no las están fortaleciendo desde pequeños, por lo que les es más difícil tener esa cercanía.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar esta dificultad y cómo podemos responder ante esta dificultad? Ayudándoles a tener a alguien que sea cercano. Por eso alcanzar a esta generación es darle vuelta al chip de cómo lo hacemos muchas veces. Saben, esta es una generación que ya no tiene la capacidad casi de sorprenderse. Cuesta mucho que alguien le sorprenda. Usted le dice a un chiquito, vio que inventaron una máquina para teletransportarse. Va a decir que chiva, ¿cuándo podemos comprar una? Porque ya no hay esa capacidad de sorprenderse. Ellos viven con cambios tan rápido. O sea, ahora se puede ir a pasear a la luna si usted tiene el dinero suficiente. Imagínese, entonces para ellos es difícil esa capacidad de sorprenderse, pero esa capacidad, entonces si usted quiere hacer algo muy sensacional para impactarlos, posiblemente no lo logre. Y usted se esfuerza y diga, uy, qué niños, tanto que me impulsé. Pero si usted se acerca a ellos y usted les ayuda con la parte de conexión, eso va a ser más relevante que un teletransportador. Va a ser que esa maestra, que esa señora de la iglesia, que ese pastor, que esa tía, que esa abuela, si me escucha, si me pregunta y no tiene una pantalla al frente cuando me está hablando, no, me ve a los ojos. Ustedes han tratado con niños últimamente. ¿Cuántos niños te ven a los ojos? Casi ninguno. Te contestan así, te hablan así, porque hemos perdido esa parte. Entonces, con esta generación, ¿cómo podemos impactarles? Conectando con ellos. ¿Cómo puedo yo impactar a esta generación? Buscando esa conexión real, que no solamente se da desde dar un consejo de lejos, desde trabajar con ellos en una clase, desde saludarlos, es una conexión que se da estableciendo relación. Otra de las áreas que tienen los chicos de hoy en día en la parte de dependencia es que como fortaleza son más independientes, porque como les dije, la mayoría de papá y mamá trabajan, papá y mamá se van, yo tengo que, me ayudan con mis cosas de la escuela, me ayudan con mi comida, pero yo tengo que mediar muchas cosas por mí mismo, porque mamá no está al pendiente siempre de mí. Entonces se crean mayor independencia, estos chicos se son más dados a decir, yo puedo, yo lo intento, déjeme a mí, yo quiero decidir, yo quiero hacerlo. Y eso nos es una fortaleza. ¿Por qué? Porque también son más flexibles y son más dados a los cambios. Como les decía, para ellos siempre hay cosas nuevas y salió una cosa hoy y mañana la superan por 10. Entonces, para ellos los cambios son fáciles, son flexibles. Pero ¿qué se les dificulta en esta área de dependencia? Que sí empiezan a depender mucho de la tecnología. Y hay cosas que a uno a veces le parten el corazón y una cosa que a mí me ha puesto muy triste es cuando yo veo a un niño que está navegando en internet, en YouTube o en algo y se le queda pegada la tablet o el celular un momento. Ustedes los han visto. ¿Qué le pasa? Es que no me sirve, no sirve. Se ponen histéricos, pero en un segundito, ¿verdad? O si tienen que soportar el anuncio en un videojuego, quieren quitarlo, que están viendo un video, ven 3 segundos, no, ya otro, no, ya otro. Entonces sí tienen una dependencia muy alta en cuanto a la parte de apego hacia la tecnología, y aparte de eso, los cuidadores tienden a querer solucionarle todo. Como les digo, ellos no siempre están presentes porque hoy en día lo más pues que tenemos es papá y mamá trabajando. Entonces, cuando papá y mamá están con ellos, papá y mamá quieren solucionar todo lo que el niño necesita, no les permiten tener autonomía, ese tiempo que se necesita para que el niño haga las cosas por sí mismo, no lo tienen. Entonces, muchas veces queremos hacer todo por ellos y no le dejamos tomar esas decisiones que ellos están deseando tomar. Entonces, ¿cómo vemos eso? Recuerden, cada característica véale en foco a la generación alfa que Dios ha puesto a su alrededor, sea familia o sea en su congregación,
y decir cómo podemos hacer para que esta dependencia de tecnología pueda ir bajando y cómo podemos hacer para que esta autonomía vaya creciendo y ellos aprendan a solucionar sus problemas. Nosotros, generaciones más viejitas, cuando uno se peleaba con alguien en el recreo, lo tenía que solucionar. Si usted se iba a jugar con los amigos al campo, a la calle, y pasaba algo, uno lo tenía que solucionar y buscar cómo resolver el problema. Porque si usted iba a la casa, le decían, no pase. O si usted iba de la maestra le decía, pero déjeme que estoy ocupado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros niños de hoy en día? ¿Le pasa algo? ¡Ay, ayuda! Que me vieron feo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Es que yo no sé qué hacer. Hágamelo, ayúdemelo. Entonces nosotros, si queremos formar la generación que sea, esta está la generación de los últimos tiempos. Estamos ante la generación que el Señor prometió derramar de su espíritu para que conquiste este tiempo, para que lleve el evangelio de Cristo a todo lugar. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo en estas características y decir, si eso es lo que estamos haciendo, ¿cómo le ayudo yo a él a que tenga esa autonomía para que pueda crecer y pueda usar sus dones, pueda usar sus cualidades, pueda usar el liderazgo que Dios va a poner en ellos y está poniendo en ellos para que sean quienes Dios quiere que sean? Entonces, téngalo ahí muy en cuenta cuando usted vea a uno de los chicos y busquemos cómo ayudar en esas dificultades. En cuanto a la globalización, nuestros chicos están siendo formados con un pensamiento donde ellos creen que sus acciones tienen consecuencias reales en el mundo entero. Ellos creen ahora que si reciclamos, necesitamos reciclar para revertir el calentamiento global, necesitamos tomar acciones. Entonces, si nosotros usamos esa fortaleza en Cristo, vamos a tener generaciones que digan lo que yo haga importa, lo que yo haga por mi prójimo puede cambiarle, lo que yo lleve de Dios a otros va a impactar este mundo también. Entonces esa es una fortaleza que nosotros debemos ir sembrando y llevando a ellos a ese punto. Y crecerán conectados más como ciudadanos del mundo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos va a llegar el evangelio a todos. Y tenemos una generación que tiene el mundo de puertas abiertas. En tecnología, en pensamiento, no hay límites. Actualmente las fronteras para ellos ya no son esas fronteras cerradas que antes veíamos. Para ellos todos son ciudadanos del mundo, tienen amplias posibilidades. Entonces, imagínense qué generación tenemos dispuesta a llevar ese mensaje de Cristo a todos y que esta sea la generación que cumpla con ese mandato de llevar el evangelio a todo mundo. Sembremos en esa fortaleza en nuestros chicos. Ahora, en globalización tienen también dificultades y es que se sienten influenciados por muchas corrientes de pensamiento ajeno a su cultura y a sus valores. El ser ciudadanos del mundo, ¿qué hace también? Nos abre a muchas cosas, muchas modas, muchos pensamientos que no van a ser los mejores. Y eso está influenciando a nuestros chicos. Si no, preguntémosle a cualquier niño hoy en día algo de Japón o de Corea. Así, al dedillo, comida, cultura, personajes, todo lo manejan. Entonces, es una dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser más inteligentes y ser los primeros en sembrar convicciones antes de que pensamientos extraños vengan a ellos y sean antivalores a lo que queremos sembrar a ellos y a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, seamos siempre muy claros con ellos en esa parte. En cuanto a salud, también son chicos que ahora están más desarrollados. Tienen las habilidades, mire, por el cielo. Yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi abuelita, me daba mucha risa porque ella decía, es que su papá nació con los ojos cerrados y duró como 3 días para abrir los ojos. Y yo, ¿cómo que duró 3 días para abrir los ojos, verdad? Los niños
está habiendo un alto número de niños que ahora hasta con dientes nacen. O sea, es increíble lo desarrollada que está nuestra generación. Son niños que desde más pequeños están cumpliendo estándares que se tenían para edades elevadas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos en esa parte con ellos. No podemos seguirlos tratando como bebecitos. Ya usted ve a un niño de 3 años y dice, yo soy una niña grande. Ya, ¿verdad? Ya ellos tienen otra forma de pensamiento, otra forma de habilidades, de desarrollarse. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros si queremos alcanzarles y disipularles? Ponernos al corriente, no seguirlos tratando como si ellos no pudieran o no pudieran comprenderlo, no pudieran hacerlo. Más bien potenciar esas habilidades y utilizarlas, todo lo que ellos ya traen adelantado, porque esos son adelantados al mil. ¿Cuál es la dificultad que está presentando nuestra generación? Una mala condición física y altos índices de obesidad. Muchos de nuestros chicos también tienen muchas intolerancias, muchas alergias, muchas situaciones que es falta de ese desarrollo social, que es parte también, ¿verdad?, de la alimentación que tenemos hoy en día. Hay muchas situaciones, pero sí es algo que debemos ir nosotros poniendo el ojo y decir, ¿cómo logramos que nuestra generación no sea adicta al azúcar? ¿Cómo logramos que nuestros chicos tengan la mejor calidad de vida? ¿Cómo logramos ayudarles para que ese potencial que traen no sea obstruido por otros malos hábitos, otras malas costumbres que también están enfrentando ellos como generación? En cuanto a educación, se dice que esta es la generación más educada que va a haber, porque no solamente es sobre educación formal. Pasó el momento en donde casi nadie podía estudiar y las personas se dedicaban a oficios. Luego vino el momento donde se empezaron a estar las universidades y solo algunos podían acceder. Para otras generaciones ya la universidad forma parte. Para los jóvenes de hoy en día no es suficiente ir a la universidad, tienes que tener una maestría, tienes que sacar un posgrado, tienes que sacar otra carrera, estudiar idiomas, pero para la generación alfa todavía va a ser una generación más educada aún y va a tener que poner no solamente grados académicos, sino que grados técnicos y especializarse en áreas de aprendizaje y de interés. Entonces, ya ellos son parte de la educación en línea. Cuando estuvimos en la pandemia, muchos chicos se conectaron a sus clases por Zoom, a sus clases por YouTube y no tuvieron tanta dificultad como algunos de los adultos, porque se volvió parte de ellos. Y eso es una fortaleza que nosotros podemos seguir usando cuando no los tenemos cerca y no tenemos esos tiempos que a veces quisiéramos tener más tiempo. Tienden a ser autodidactas. Ahora de una vez ellos no saben algo y de una vez, Google, tal y tal cosa, ¿verdad? Ellos preguntan, porque ya ahora ni siquiera necesitan saber escribir para preguntarle a Google, ¿verdad? Ahora ya solo le preguntan y por ahí les contesta cualquier asistente, ¿verdad? Sea Google, sea Siri, sea Alexa, alguien les contesta. Entonces tienden a ser autodidactas. Imagínense que nosotros usáramos esa fortaleza para que ellos aprendan más de la palabra de Dios, para que ellos vayan más profundo de lo que realmente podemos hacer muchas veces con ellos. ¿Cuál es la dificultad en esta área? Que están sobreestimulados en muchos procesos. Muchas veces nuestros niños de 4 años pasan casi hasta 10 horas escolarizados, entre el preescolar, las clases externas, los talleres, la tutora, y de ahí, ¿verdad?, para arriba. Cada vez pasan más escolarizados, entonces a veces tienen mucha sobreestimulación en esta área que para algunos tiende a ser cansado. Entonces cuando hablamos de estudiar la palabra de Dios, es ah, y esa es una dificultad que nosotros tenemos que ayudarlos y son propensos al rezago escolar. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para tener pensamientos de proceso profundos. Y esa es una dificultad muy seria en nuestros chicos de hoy en día. Al ser una generación touch,
todo es rápido, todo es ahora, todo le doy, sigo, avanzo. Entonces, cuando ellos tienen que enfrentarse a procesos de pensamiento profundos, tienen una dificultad, una negación, no le gusta, no quiero, no puedo, buscamos cómo hacerlo más sencillo. Entonces, necesitamos ayudarle en esa área. Y en cuanto a la inteligencia emocional, están abiertos a hablar de sus emociones de acuerdo al espacio. Esta generación todavía está más abierta que las generaciones que pasaron para hablar sobre sus partes emocionales y cómo se sienten al respecto de, porque recuerden que hablamos que su opinión importa. Entonces ellos quieren compartir cómo ellos se sienten sobre las situaciones, sobre lo que nosotros mismos les estamos enseñando, sobre lo que está pasando en su día a día. Entonces, si nosotros logramos crear un espacio seguro, vamos a tener buenos lugares para socializar con ellos sobre partes más profundas en su inteligencia emocional. Algo importante es que las generaciones de hoy en día no les gustan las etiquetas, no les gustan los estereotipos, ellos quieren ser diferentes, ellos buscan que no les diga sí, a todos nos gusta el chocolate, no, ellos quieren ser diferentes. No, pero a mí me gusta el chocolate con chispas de galleta. No sé, algo. Ellos no quieren ser estereotipados en un solo molde. Que eso es muy bueno porque nos da la posibilidad de decirles, tú sí puedes ser diferente. Y aunque los demás no, tú sí, porque tienes otro molde, que es el molde de Cristo en tu vida. Ahora, ¿qué dificultades tienen nuestros chicos en la parte emocional? Tienen baja tolerancia a la frustración, que es lo mismo que les mencionaba. Ay, ellos tienen poca paciencia. Cuando algo les sale mal, ya, no quiero más. Si ya no pude resolver esto a la primera, no jamás. Si no puedo lograrlo, mejor no lo intento, a veces dicen los chicos. Entonces, eso es algo en que nosotros tenemos que guiarles y entender que es parte de la vida el poder fracasar, el intentarlo, el ser paciente, el formar en ellos este carácter de intentar y ser perseverante. También el problema es que están acostumbrados a la satisfacción instantánea. El premio tiene que ser ya, la recompensa tiene que ser ya, lo que quiero es ya. Les cuesta mucho pensar en algo a largo plazo, que es algo que tenemos que trabajar con ellos. Son menos empáticos en algunas ocasiones, están muy expuestos al ciberbullying, que es algo que va a ser una constante en sus vidas, y también tienen un alto índice de depresión entre tanta sobreocupación, entre tanta parte de desconexión con sus familiares, desconexión con su iglesia, y eso les lleva a ellos también a sentirse bastante solos. Y si no tienen esos ambientes seguros que mencionamos de fortaleza para hablar de sus emociones, o se encuentran en lugares que realmente no son seguros, entonces eso les va a afectar en su parte emocional. Hoy en día se habla del suicidio infantil y la depresión infantil con índices más altos que en todos los otros tiempos. Y requerimos formar habilidades blandas para la vida, todo lo que les va a ayudar a ellos a desarrollarse unos con otros también. Entonces, estas son algunas de las características, porque no podemos mencionar todas, de lo que es nuestra generación alfa. Usted puede ir viendo y decir, sí, ya sé quién tiene eso, ya sé quién anda por ahí, pero lo importante es que nosotros reflexionemos y decir, ¿cómo podemos ayudarle a esta generación a alcanzar ese plan que ya Dios trazó de antemano para ellos, aún en estos tiempos? Porque Dios ya sabía cuáles son los tiempos. ¿Y qué dice Mateo 9:36? Que cuando Jesús vio a la multitud, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Saben, cuando nosotros vemos a nuestros chicos tan solitos, tan desconectados, con tanta dificultad en su manejo de la frustración, en su persistencia, nosotros los vemos y tenemos que verlos con los ojos que los está viendo Dios y decir, esta generación necesita pastores que les amen.
Y no solo el pastor general de la iglesia, no, esa persona que con un corazón de cuidador se acerque a ellos, sea en la familia, sea en la congregación, sea en las escuelas dominicales, donde nosotros tengamos a esos chicos cerca, poder acercarlos y verlos así como los está viendo Jesús. Hemos hablado de varias dificultades que ellos tienen. Entonces, que nuestro corazón sea el mismo de Cristo, movido a compasión, a decir, yo quiero ayudar a esta generación, yo quiero que esta generación sea la generación que alcance las promesas de Dios, entonces sean movidos. Para lograr un impacto en la vida de esta generación, podemos usar las fortalezas que hemos mencionado. Sin embargo, es importante potenciar las debilidades que estamos hablando. Este es un pequeño mapa porque no podemos ser exhaustivos. Vamos a ir tocando algunas otras pinceladas que nos quedaron por fuera hoy en el resto de la capacitación, pero nos presenta un mapa de decir, así están nuestros chicos. Ya no son los mismos que teníamos, ahora ellos tienen otras fortalezas, ahora ellos tienen otras dificultades. Entonces, ¿cómo yo puedo potenciar esas dificultades? ¿Cómo le ayudo a fortalecer las debilidades para que tengan un mejor desempeño, su aprendizaje cuando los llevamos a Cristo sea más significativo? ¿Sabe? Hoy en día para los chicos es más significativo que usted se siente y hable con ellos a que usted les presente unos títeres. Para ellos es más significativo poder contarle a usted lo que Dios le está hablando que poner un video, porque siempre están viendo videos, pero no siempre tienen alguien con quien hablar. Entonces, tomemos esas debilidades, tomemos esos lugares donde ellos necesitan ese corazón de pastor para fortalecerlos y crear de esta generación alfa, como su nombre lo dice, un nuevo principio. Es alfa porque se nos acabaron las generaciones y volvimos a empezar, pero eso es muy profético, porque que esta sea la generación que se renueva, que vuelve a empezar y que camina de nuevo, recobrando todas esas promesas de Dios que hemos dejado perdidas en nuestras antiguas generaciones. Y quiero dejarles aquí ya para ir terminando algunos retos, aparte de todos los que ya nos dije algunos retos que nos presenta esta generación. Vamos a ir trabajando más cuando hablemos un poco más de cómo discipularles, cómo alcanzarles, cómo enseñarles, pero algunos de los retos que tienen es que son neómanos. ¿Saben qué es eso? Son adictos a la novedad. Ya les dije, ellos siempre ven que las cosas cambian, que hay algo nuevo que viene. Entonces, tomemos eso y retémonos. ¿Cómo puedo hacer algo nuevo? Y no necesariamente tiene que ser tecnológico. Le aseguro que usted haga una clase con un franelógrafo hoy en día y ningún chiquito ha visto eso. ¿Cómo se pega eso ahí? Para ver, yo quiero, déjeme a mí, ¿verdad? Busquemos lo nuevo para ellos. Y no intentemos competir con cosas, con la inteligencia artificial, pero busquemos lo nuevo para compartir con ellos. Y a veces lo nuevo puede ser hacer un círculo, sentarnos y orar unos por otros, porque es algo que tal vez nadie ha hecho por ellos. Entonces busquemos esa novedad en Dios, busquemos refrescarnos en Dios y decir, Dios, ¿cómo llego a esta generación con esa innovación que viene de ti? Otro reto es que lo quieren todo y ya. Y se aburren de lo que ya tienen. Usted les regala algo en chiquito y ojalá sea Navidad y hay 2, 3 regalos, quiere abrir uno, se emociona, lo deja y quiere ir por el otro. Entonces, eso es un reto, ¿verdad? ¿Cómo les ayudamos a conservar esa ilusión, a cuidar lo que tienen, a cuidar lo que Dios también está poniendo en ellos? Otro reto es que están acostumbrados al touch y next, este video no me gustó, next, este duró mucho, next, este juego dura mucho la introducción, next, lo quito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, eso es un reto, cómo hacemos en nuestras clases para no durar como yo aquí 1 hora hablando? ¿Cómo hago yo para que mi clase a cada rato sea next? Y ya hicimos esto y ahora next, lo otro, next, lo otro. Es un reto para nosotros en decir, bueno, tal vez mi sobrina no me va a escuchar 40 minutos,
pero si yo le cuento, si le hago preguntas, si hacemos esta manualidad, siempre lo mantenemos en esa parte de decir qué viene, ¿verdad? Porque tienen un interés muy de plazos cortos. Y los últimos 3 retos que les voy a dejar por aquí es que son visuales. Casi siempre les es imposible escuchar si no observan algo. Yo trabajo en una escuela, entonces siempre estoy viendo niños. Y un día la maestra tenía una canción y yo veía a un chiquito por toda la clase. Yo, mi amor, ¿qué está haciendo? Buscando el celular de la teacher. Y yo, ¿para qué? Para ver el video. Porque él no solo quería escuchar la canción, él quería ver el video de la canción. Entonces ellos son muy visuales. Usemos la parte visual para llegar, pero no los sobreestimulemos porque ya ellos están muy sobreestimulados. Ellos están viendo caricaturas o fábulas que tienen una toma cada segundo, cada 3 segundos cambia color, cambia escenario. Entonces, usemos el apoyo visual, pero en cosas más permanentes, en cosas que ellos puedan participar creándolo, dibujándolo, pintándolo, formándolo. Los plazos de atención son muy reducidos para la edad. Si antes los niños tenían poca atención, ahora tienen menos foco de atención. Entonces, tomemos ese reto y no los obliguemos. Vamos trabajando en mejorarlo, pero más bien nosotros obliguémonos a ir con esos tiempos. ¿Cómo puedo yo tomar esos tiempos para ser efectiva, para ser intencional en lo que quiero? Porque si voy a enseñar durante 20 minutos, de los 20 no les va a quedar ni uno. Pero si soy muy intencional y tomo 10, posiblemente les quede 8. Entonces nosotros mismos retémonos a ver cómo podemos enseñar de forma más efectiva. Y tienen variedad, hoy en día tenemos mucha variedad de necesidades educativas, desarrollo de maduración cognitivo, niños que también tienen bastantes situaciones especiales y diferentes. Entonces retémonos como iglesia, cómo atendemos a estos niños que el Señor está trayendo, que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, que son por el contrario de altas capacidades. ¿Cómo les atendemos a estos niños de déficit atencional? ¿Cómo trabajamos con ellos? Ese es otro reto que nos queda en esta generación. Y para ir cerrando, es muy importante, esta es una generación por conquistar. Dios nos tiene aquí con un propósito y el propósito es conquistar esta generación. Y ahora le pusimos Alfa, pero cualquiera que sea el nombre, ellos ya fueron puestos por el plan de Dios para este tiempo, en este momento. Y es muy importante que nosotros abramos los ojos a esas posibilidades y digamos, Dios, ¿cómo vamos a hacerlo? Aquí no lo diste, ¿cómo lo hacemos? Y busquemos no solamente estas características, sino la guía del Espíritu Santo para poder conquistar esta generación. Y que más allá de clasificarlos y decir, no, déjelo, es que allá en la charla dijeron que dependía de la tecnología, déjelo así. No, más allá que ponerlos en una clasificación, busquemos cómo conquistar esta generación, cómo ir avanzando y cómo ver la mano poderosa de Dios cambiando sus vidas día con día, porque ya es la generación que tiene la promesa del Espíritu Santo para ellos. Y nosotros como iglesia necesitamos ser quienes lleven a ese Espíritu Santo y lo presenten. De nosotros tenemos que ser quienes llevemos a esta generación delante del Señor, porque empezamos hablando y las generaciones van a reconocer que Jesús es el Señor. Entonces nuestro papel es llevarlos y abrir ese puente, abrir esa posibilidad y esa oportunidad para que ellos puedan estar delante del Señor y sea la generación de los últimos tiempos que lleve el Evangelio hasta el fin de la tierra. Excelente, Lali, muchísimas gracias por esta parte. Yo sí estoy con algo que así como que uno rescata, o bueno, mucho realmente, muchísimo. Yo he escuchado, hemos leído sobre Generación Alfa, pero siempre uno termina haciendo anotaciones y hablando un poquito más sobre el tema porque realmente es un reto para nosotros, pero también tenemos una ventaja. Creo que Lilian puso un comentario en el chat
que decía acerca de que no cambia el tiempo de educación de sus padres. Y yo me ponía a pensar en este momento en qué privilegio tenemos nosotros que hemos conocido las generaciones anteriores, que hemos sido, sí, educados por padres, hemos experimentado algunas cosas, pero podemos ser un nexo de enlace con lo novedoso que necesitan nuestros pequeños de generación alfa en este momento. Entonces me encantaba cuando tú hablabas acerca del franelógrafo, cosas que a veces se desechan y dicen, no, esto ya no sirve porque la generación es así y ya no es necesario, pero para ellos nunca lo conocieron, entonces para nosotros es un recurso que podemos intencionalmente utilizarlo para poder que ellos se encuentren con Jesús. Creo que en todo esto, algo que es importante es el hecho de recordar cuál es nuestra tarea, para qué nosotros hemos sido llamados. Y en medio de todo es para poder acercarlos a ellos, a Cristo Jesús. Y eso nos hace a nosotros ser personas o maestros que necesitan maestros, líderes, padres, todo, pastores, liderazgo en general. Tenemos que estar conscientes que necesitamos aprender cómo es la generación, pero no desligando que no es una generación perdida porque no la comprendo, sino más bien es el reto para aprender, para poder entonces acercarnos con mayor intencionalidad a ellos. Eso para mí es creo que demasiado importante, Lali, ¿verdad? Y yo tenía una pregunta, Laura. ¿Varían algo las características de acuerdo a la parte social, económica de donde se encuentra nuestra generación? Sí, claro que varían porque tiene un impacto diferente, por ejemplo, el acceso a la tecnología. Sin embargo, hay áreas en las que no va a variar porque sí estamos influenciados por una sociedad que va avanzando a un ritmo muy similar. Entonces, como decíamos, algunos hablan de que las generaciones siempre empiezan en las zonas desarrolladas antes y nosotros terminamos despuesito por una parte de que, ¿verdad? Todo lo que es los diferentes avances y aún en medio de nuestro mismo país. Por ejemplo, no es lo mismo siempre cuando hablamos de una zona capital a una zona rural, pero sí al ser una generación compartimos muchas características y nosotros lo podemos ver con nuestras mismas generaciones, ¿verdad? Como realmente uno dice, como alguien que está por allá, por Europa, por Estados Unidos, por China, comparte características conmigo solo por ser de un bloque de edad y es porque nos movimos en eventos y parte de la sociedad nos impulsó, ¿verdad?, a lo que estamos desarrollándonos. Sí, es cierto, era pues una duda que surgió cuando estábamos hablando porque nosotros tenemos la posibilidad de estar con niños, depende mucho de las áreas comarcales indígenas, algunos sin acceso a tecnología, en algunos países también con áreas limitadas y entonces pues es importante también saber que pues sí, se comparten rasgos muy globalizados y muy parecidos en todo el sentido, ¿verdad? El tema de nosotros apenas está iniciando, es un tema que vamos a ir desarrollando paso a paso y pues estamos para servirles también. Creo que eso es algo fundamental que nosotros recalcamos, es el hecho de que estamos para servirles en cualquier necesidad y cualquier duda también pues para poder llevar a cabo, ayudarles con respecto a las respuestas que necesiten. Que por ahora pues el tema para mí, y él lo he escuchado, ha sido de mucho reto, más cuando uno tiene sobrinos, tiene chiquitos alrededor de uno, que Dios mío, cuando tú los describías, yo decía así, tal cual es fulano, ¿verdad? Tal cual. Y el reto, pero me encanta un comentario que hicieron adicional es, me encantó el hecho de que pusiste las fortalezas. Y eso es fundamental. Y ver de qué manera nosotros sí podemos hacer la diferencia y acercarnos a Cristo con ayuda del Espíritu Santo. Así que Muchísimas gracias. Excelente, excelente comienzo. Entonces, sencillamente dejamos aquí y les recuerdo, van a ser 10 sesiones en total. Entonces, espero que sigan creciendo en cada una de las sesiones. Entonces, solamente me queda decirles, recordarles, pónganle un me gusta, compártalas y propaguemos este mensaje y esta capacitación por toda la tierra. Todos necesitamos ser entendidos de los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.